He fet del silenci una guerra. He après a viure sense res. Yo soy campesino puro y no empecé la pelea. Pero si me busca el ruido, la bailan con la más fea. Bienvenidas y bienvenidos a Pueblo, un programa en el que debatir sobre asuntos que afectan al pueblo, del que todos formamos parte. Un servidor que les habla, Andrés Cabrera, ustedes que están al otro lado, o Edu Saldaña, que hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Muy bien, Andrés. La pregunta principal, ¿quién es Edu Saldaña para que la gente te ubique? Pues yo soy un chaval que nació en Leganés, ¿no? A las afueras de Madrid, en la periferia, y que decidió... Bueno, mi padre me empujó a estudiar Relaciones Internacionales porque siempre me gustó la política y la política internacional, y que me decidí a estudiarlo en la universidad y creo que tomé la decisión correcta. No sé si en un futuro te podré decir esto, pero... Y decidí seguir con ello y creo en lo que estudié y en lo que hago ahora. ¿La carrera cómo la valorarías? ¿Es más didáctica? ¿No tiene tanto de práctica? Cuéntame un poquito. Pues la carrera de Relaciones Internacionales en España, yo diría que es un poco pobre lo que viene a ser la especialidad, porque es muy joven. Uh-huh. Porque en España no hemos tenido una tradición de relaciones internacionales. Entonces, los que entramos ahí al principio, pues venías un poco con la idea del mundo anglosajón, ¿no? Y es una carrera, un mundillo que hemos tenido que ir construyendo poco a poco. Y digo construyendo, me incluyo porque todos los que lo hemos estudiado al final hemos ido dejando ese pozo y transmitiéndoselo a las futuras generaciones. Pero la carrera es muy bonita, solo que es una carrera en la que necesitas formación paralela siempre. Es decir, no tienes que pensar que vas a ir a clase y con eso te va a bastar. Tienes que tener intereses, tienes que tener la mente muy abierta para poder absorber conocimiento, porque no es simplemente saber sobre geopolítica, no, tienes que tener un poco de sociología, politología, economía también. Entonces lo definiría más como estudios internacionales, más que porque las relaciones internacionales siempre se han centrado en seguridad, defensa, ¿no? Un poco ese... Pero yo creo que es una carrera para alguien con interés en la política internacional, se la recomendaría. Siempre complementada con algún otro tipo de especialidad. Uh-huh. Eso sí. Acabas la carrera y ¿cómo sales a ese mercado laboral? Yo siempre tengo una opinión que tenemos como que quemar fases. Acabas en instituto, haces tu carrera, uh-huh, pero muchas veces se hacen de forma automática. Sí. Venga, quemo esta fase y ahora al mercado laboral, ¿qué pasa? ¿Tú ya tenías algo preparado previo en la carrera o sales directamente al mercado laboral a ver qué pasa? No, yo en la carrera no sabía bien qué hacer. Es decir, en la carrera estaba encontrándome, ¿no? Entonces me apetecía en su momento escribir, que fue un poco por lo que empezamos a montar El Orden Mundial, que era un blog. Pero yo nunca pensé que me llevara a acabar montando una empresa. Mi idea de acabar la carrera era hacer un máster y doctorado. O sea, hacer un doctorado porque a mí me ha gustado mucho la docencia. Y mi idea era centrarme en la política de Turquía, ¿no? Y hacer algún tipo de doctorado en el país, porque estuve haciendo allí el Erasmus y como que me gustó. Dije, oye, pues si no me dedico al doctorado al final, pues puedo dedicarme a la consultoría relacionada con el Mediterráneo Oriental y demás. Pero la vida da muchas vueltas y terminando la carrera, pues esto no paraba de crecer y hubo que plantearse qué hacer. Yo me metí al máster de estudios africanos, un poco impulsado lo que tú dices, que ahora me lo planteo y digo, yo no sé si me habría metido ahora. A lo mejor me habría hecho un MBA o algo así, fíjate. Pero haciendo ese máster, ¿no? Porque yo tenía siempre, oye, yo soy una persona que cree mucho en la seguridad y tener un plan B, ¿no? Y haciendo ese máster fue cuando vimos que el proyecto crecía y decidimos montar una empresa. Y al final me dedico más al mundo empresarial y de gestión de un medio que al ámbito de las relaciones internacionales. Oye, que hablamos de relaciones internacionales y yo sigo muy vinculado, pero mi día a día, un 60-70% del día, está centrado en mantener el proyecto y lo que viene a ser el medio avanzando. Justo más adelante hablaremos un poquito de Turquía y de Erdogan, que me has Sí. comentado un poquito que estuviste allí. Pero me interesa justo el orden mundial. Lo has citado, es vuestro medio. Se gesta como blog, pero va avanzando. ¿Cómo definirías actualmente el orden mundial, lo que habéis conseguido? Pues ahora yo creo que somos el medio de referencia en divulgación internacional y en análisis internacional. Sí. O sea, sobre todo es un análisis divulgativo, que es algo que en España no nos ha costado entre el público hispanohablante asentarlo, pero siempre ha habido análisis en español.
internacional, ¿no? Pero era muy academicista, muy dirigido a una élite, y nosotros lo que hicimos fue popularizarlo un poco más, en el buen sentido. Es decir, que todo el mundo sea capaz de entender y comprender qué es lo que está pasando en el mundo. A mí hay un punto que me gusta mucho, sabes que soy lector de vuestro medio, que tocáis otros ámbitos que habitualmente no se tocan en relaciones internacionales o en geopolítica y lo relacionáis, hacéis ver que todo está relacionado. Claro. Por ejemplo, hacéis un artículo sobre música y veis cómo afecta, uno sobre fútbol y veis cómo afecta, Claro. y diferentes temas. ¿En qué momento os disteis cuenta que había que no llevar solo a una élite las relaciones internacionales, sino dirigírselas a todo el mundo? En la carrera, porque nosotros, date cuenta que hicimos todos los que estamos aquí los grados en la universidad pública. Es decir, yo no vengo de una familia en la que mis padres hayan trabajado en el extranjero o me hayan podido dar una formación en colegios fuera de España, o ellos, mi madre no habla inglés, mi padre lo aprendió autodidacta para su trabajo, ¿no? Entonces, claro, yo ahí veía que había cosas que yo estaba aprendiendo en la universidad que a lo mejor mi madre no podía, pues no conocía, y en un momento en el que tenías revueltas árabes, guerra de Ucrania, la crisis, es decir, cosas que sí que le influían, ¿no? Y yo leía medios extranjeros que sí que hacían un poco ese toque divulgativo, mucho más llano que las revistas académicas o especializadas que leía aquí. Y fue un poco por lo que queríamos escribir, no teníamos un sitio, nativos digitales, y dijimos, bueno, pues vamos a montar una página web. Nos unimos también con un chaval que hacía mapas y que luego se fue sumando otro cartógrafo, y entonces pues montamos esa página para acercarlo a la gente, y funcionó. O sea, de verdad había una demanda, solo que la gente accedía a un contenido a lo mejor demasiado ajeno a su tiempo y a su capacidad de lectura, porque no te puedes meter 20 páginas todos los días, ¿sabes? Pero a lo mejor si te lees 1500, 1600 palabras yendo al trabajo. Soy una persona que no le gusta generalizar, pero ¿crees que a grandes rasgos hay una incultura en todos los asuntos internacionales, que hay mucho camino por recorrer o no? O sea, yo creo que sí hay mucho camino por recorrer y mejorar, ¿no? Darle más peso a la política internacional entre el público, entre la gente, pues entre los ciudadanos, por así decirlo, ¿no? Creo que en España miramos también la política internacional mirando hacia adentro, siempre, siempre, siempre. Y es algo que hay que ir rompiendo un poco las barreras, y yo creo que es el trabajo que hacemos aquí, que la gente vea el mundo desde la perspectiva del mundo. Es decir, estoy viendo Corea del Norte o el caso venezolano, que es lo que más nos toca de cerca, ¿no? Sí. Y no pensarlo desde el prisma español, sino intentar ser un poco más neutral o un poco más objetivo dentro del... Honesto, ¿no? A lo mejor. Sí, no sé si yo diría... Sí, honesto. Es decir, porque tú puedes estar en contra o a favor del régimen venezolano, pero sí puedo comprender por qué ha llegado donde ha llegado, ¿no? O qué es lo que hizo surgir ese movimiento. Entonces, creo que esa es la clave. Y sobre todo, haciéndolo bien, podremos mejorarnos como país. Porque si cuando tú comprendes por qué lo que pasa en el mundo te afecta o qué dinámicas globales hay, tú puedes prever qué va a ocurrir y cómo te van a afectar. Si lo ves siempre desde una lógica partidista o muy ideologizada, tú vas a estar con una idea en el fondo que no vas a poder enfocar bien tu estrategia a nivel de Estado. Entonces yo sí que siempre he creído en eso. Además, desde el principio de la universidad, en la necesidad de que el conocimiento internacional sea amplio y muy divulgado entre la gente para tener políticas exteriores de Estado, que no es algo que en este país hayamos estado acostumbrados. No suele haber un alineamiento general de los partidos en eso. Entonces yo, como ciudadano español, siempre lo he tenido en mente, necesitamos que la gente entienda la importancia de la política internacional. Porque es que da igual que haya un gobierno de A o un gobierno de B, el mundo no se va a enfocar de una manera, va a seguir con sus tendencias y tienes que prepararte para ella en conjunto. Entonces yo creo que al final es una de las cosas más transversales que hay. Justo el trabajo que hacéis entronca evidentemente mucho con el periodismo, vengo de ese mundo, y a mí algo que me fastidia mucho más en los últimos años es no analizar las causas, consecuencias, hemos hablado de honestidad, no ser honesto. Evidentemente todos tenemos nuestra subjetividad, yo tengo mi opinión con respecto a temas, tú tienes otra, pero no se ve con todos los prismas y dice, venga, voy a analizar por qué en este estado están de esta forma, cómo se ha llegado a esta como polarización, o digamos casi que sale desde las entrañas, las opiniones. Yo muchas veces veo, y más en redes sociales, que al final es un mundo por un lado muy positivo y por otro muy negativo, que sale las opiniones sin estar fundadas en nada. Venga, pues Venezuela es no sé qué, y no has analizado esas causas o esas consecuencias que pueden provocar ciertas políticas. ¿De dónde viene eso? ¿O crees que puede tener arreglo?
O sea, yo aquí diría que hay dos cosas. Una es el por qué la visceralidad, ¿no? Sí. Y luego la otra es qué ha pasado con el modelo de periodismo para que la política internacional no tenga ese toque de análisis. Ujú. A lo mejor nosotros hemos ido cubriendo. Por un lado, la visceralidad es lo que hablábamos antes. Es mucho más rentable políticamente analizarlo en una lógica interna, porque puedes llegar, o sea, cuando la gente, su día a día es la política nacional, como suele ser normal, ¿no? Es más fácil hablar de eso, de la política internacional en términos nacionales, porque vas a conectar con ellos más rápido. En cambio, si la gente tiene un conocimiento de política internacional, cuando te pongas a hablar en lógicas nacionales, a lo mejor te dice, mira, esto no es así. Al final, tú conectas con lo que conoces, es esa idea, ¿no? Y luego la otra, la del el análisis, yo creo que es fruto un poco de la crisis que han arrastrado los medios de comunicación desde la llegada de Internet. O sea, me estoy yendo hace 20 años. Desde esa llegada ha habido una crisis a nivel del modelo de medios que ha afectado al tipo de contenido que se hacía y que ahora muchos están intentando reconvertir, porque los modelos económicos han cambiado y estos nuevos modelos sí que priman calidad frente a cantidad, a lo mejor, y conectan un poco más con el interés del lector. Entonces, un poco nos basamos al principio en unas lógicas de busco información para reafirmarme y no para comprender, y creo que esa crisis y esos shocks, ¿no? Esos traumas internacionales que a nivel de política internacional la gente ha pedido, oye, necesito que me expliques bien esto. Ujú. Y bueno, luego hay que tener en cuenta que lo internacional normalmente no ha importado. Entonces fue lo primero en cargarse corresponsalías, cargarse firmas en los medios tradicionales. En la época de crisis, lo que te quitas pues es lo que menos visitas te genera, ¿no? Y menos ingreso económico. Pero suele ser un público que le interesa eso muy cualificado. Entonces, con modelos de, pues eso, de suscripción, a lo mejor sí que te interesa invertir porque hay gente dispuesta a pagar por ello. Me parece muy interesante tu reflexión final con respecto a ese cambio en los medios, en la digitalización. El otro día lo debatía con un amigo, César, que tú también lo conoces, Sí. amigo de Coppola, debatía en el punto que ya no existe este momento de reflexión para preparar una noticia, para preparar una pieza. En las grandes redacciones es, venga, haz Claro. noticias como churros, entonces prima la cantidad a la calidad. Entonces, personas corresponsales que a lo mejor pueden estar un mes sin realizarte una pieza porque necesitan prepararla bien, porque necesitan meterse en el ambiente. Eso es un coste evidentemente muy grande para un medio, y un medio dice, no, es que yo no quiero calidad, quiero cantidad, sobre todo a raíz de la digitalización. Claro. Por eso me parece muy interesante lo que hacéis en el orden mundial, porque habéis cambiado un poco eso gracias a la suscripción. Me parece un punto interesante el tema de la suscripción, porque te hace no depender de la publicidad, dependes de tus seguidores, pero también tiene unas contras, que quiero que me analices las partes negativas que puede tener suscriptores o depender de esos seguidores que os siguen, por ejemplo, en el orden mundial, contribuyendo anualmente. Es que mira, que hay una cosa muy interesante, es que nosotros, ninguno estudió periodismo, ninguno, ni tampoco empresariales, estudiamos relaciones internacionales, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con el mundo de los medios de comunicación desde la visión de un internacionalista y de un analista de política internacional. Y ha sido muy interesante analizar los modelos y comprender todas las dinámicas que ha arrastrado la crisis que tenía el sistema de información. Porque te das cuenta del poder que tiene. Es decir, Trump no viene, por ejemplo, no surge de la nada. Surge también de una crisis en el sistema de medios y del modelo informativo. La polarización no es casual. La polarización es de medios y de una sociedad que ha sido incapaz de adaptarse a las nuevas formas de consumir información. WhatsApp, yo siempre lo digo, no es un chat, es una red social. Entonces, eso nosotros lo vemos desde ese prisma. Y siempre hemos tenido muy claro cuál era el modelo, porque para hacer el texto sosegado necesitas un modelo de suscripción, porque la gente que lo va a leer está dispuesta a pagar por ello. Es como una idea que teníamos. Y yo creo que bebemos mucho de que en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia, sí que ha habido esas revistas académicas de las que te hablaba antes. Nosotros, o sea, yo pagaba esas revistas. Claro. Estando en la universidad, mi regalo de cumpleaños era pues que se me suscribiera a una revista para que me la mandaran a casa, ¿no? Entonces, como que sí que teníamos una costumbre de que si quieres calidad tienes que pagarla. Entonces, nosotros lo tuvimos muy claro, eso por un lado, y luego porque el depender de la publicidad o de patrones te hace muy dependiente. Uh-huh. Y al final, en el mundo de la política internacional, si tú quieres abordar un tema desde la neutralidad o el intento de objetividad, puedes molestar a mucha gente. Claro. Incluso a los que te ponen dinero, porque, oye, pues el mundo es cruel. Claro, las marcas quieren contenido blanco, que no te mojes muchas veces. Y que la publicidad, por un lado, tienes la publicidad tipo, que es la que ves en los anuncios y los banners Sí. y demás, y luego está el branded content, que es otro modelo publicitario que da mucho dinero, ojo,
Pero al final tú con tu audiencia pues les estás vendiendo un tipo de contenido muy... Que oye, yo soy completamente a favor si se dice que es branded content y si está bien hecho, pues para adelante. Pero que dependa la gran parte de tus ingresos de eso es peligroso. Entonces nosotros siempre tuvimos muy claro lo de la suscripción. No sé por qué, también estaban surgiendo esos medios. En ese momento estaba El Diario, La Marea, Contexto, ¿no? 5V empezaba a surgir por ahí. Y nosotros dijimos que no teníamos contactos con el mundo de la publicidad, no teníamos contacto con empresas para tener patronos, pues dijimos, vamos a hacer un crowdfunding, saquemos ese dinero con un trabajo bien definido y vamos a intentar lanzar el proyecto. Si funciona, si sacamos el crowdfunding es que hay gente dispuesta a pagar por ese contenido, porque hicimos como líneas, ¿no? Esto es lo que nos permitiría la viabilidad en el primer año, si la gente pone ese dinero. Oye, si lo pusieron es que algo estamos haciendo bien, nos queda mucho por mejorar, pero vamos para adelante. Y el modelo de suscripción yo creo que es el futuro, sinceramente. No creo que tengas que depender completamente de ello, por lo que siempre te he dicho del plan B, ¿no? Hay que tener un poco de... Pero que el grueso de tus ingresos, el nuestro ahora mismo está en el 70 y pico % son suscripciones. Claro. Tenemos como unos 2.500 entre anuales y mensuales, sí, 2.500 ya. Y yo sí creo que te permite una seguridad para poder invertir en cosas. O sea, sobre todo en piezas y en trabajos. Y no te hace depender de eso de la última hora o de satisfacer constantemente al algoritmo o a la masa, ¿no? Por así decirlo. O sea, nosotros sacamos una pieza al día. Un artículo, o a veces coincide que sale un artículo y un mapa. También hemos asumido que la gente está saturada de información. O sea, la gente no tiene tiempo. Totalmente La gran de acuerdo. pelea de esto no es, nosotros lo vemos, la gran pelea es contra el tiempo. Porque tú recibes una cantidad ingente de información y llegas a tu casa y lo que te apetece es ponerte Netflix. Marta Peirano lo dice en su libro de El enemigo conoce el sistema. El CEO de Netflix, él dice, nosotros competimos contra el tiempo. Y yo es lo que nuestro modelo cree un poco en eso, tengo suscriptores y les ofrezco un contenido que sé que les va a gustar y que cuando tengan un hueco para meterse a leerlo, lo van a disfrutar porque no está mal hecho y está trabajado, que eso es algo que este modelo, por ejemplo, te permite. A un medio como nosotros, que no tenemos recursos grandes, nos permite pues tener un equipo centrado en editar esos artículos, en que esté bien hecho, para que el suscriptor reciba un producto así entrecomillado, pues no me gusta hablar de ello, pero un buen producto. Oye, tú estás pagando por ello. Yo te tengo que ofrecer lo mejor con los recursos que tengo. Y yo le doy esa seguridad. Bueno, yo y todos mis compañeros. Hay un término en periodismo que es la infoxicación. También tienes tanta información, tanta capacidad de información, que para mí es un arma de doble filo, porque si sabes discernir la buena información, vas a ser una persona bien preparada, que vas a ver lo que está pasando ahora con Netanyahu en Israel, vas a saber los conflictos que están afectando a Birmania, vas a saber muchas cosas, pero es muy complicado saber discernir, porque ya te digo, tienes WhatsApp, tienes Twitter, tienes Instagram, se pierde muchísimo tiempo ya por sí, tiempo limitado que tenemos en el día a día. Esto es que me pareció una reflexión muy, muy interesante, pero me gustaría también preguntarte, porque es una reflexión que he llevado yo con respecto también a vuestro medio y otros medios, si no crees que también justo este modelo en el cual tienes suscriptores puede crear una élite, porque a lo mejor no todo el mundo puede permitirse esa información, que también entiendo vuestro modelo y de hecho me parece razonable que hayáis llegado a ese modelo, pero que a lo mejor no todo el mundo se pueda permitir pagar por la información. ¿Cómo ves este punto? Pues eso nosotros también lo hemos tenido siempre en cuenta y por eso te diría que la mitad de nuestro contenido es en abierto. Porque, a ver, que al final, más tarde o más temprano, el muro de pago no irá ampliándose, porque cuando compites, ahora mismo estamos compitiendo cada vez contra más medios que tienen muro de pago. Pero sí creo que parte del contenido tiene que ir en abierto y adaptarte a otros formatos y plataformas que te permitan hacer tu trabajo en abierto. O sea, nosotros estando en Onda Cero o en Radio Nacional podemos acercar nuestro trabajo a los oyentes. Y luego, eso, el tener contenido, ese contenido que es muy divulgativo, ¿no? O un espectro, más amplio, es el que tenemos en abierto para los lectores. O sea, es que creo que nuestro archivo tendremos, no sé, 1.600 artículos, yo calculo, y más de la mitad están en abierto. Entonces, claro, es un poco el mantener ese equilibrio y el decirle también, educar a tu suscriptor en, tú no pagas solo por ti, también pagas por la gente que ahora mismo no se lo puede permitir, porque yo he sido ese chaval que no tenía dinero para pagarse las revistas y que piratea las páginas web. Y es que yo se lo digo a muchos alumnos de universidad,
Digo, joder, me estás diciendo que no tienes dinero, pues júntate con otros 2 amigos y pagad la media, así compartid la cuenta. Es decir, yo creo en eso. Bueno, pues prefiero que compartan una cuenta 10 personas, pero que lo lean, ¿vale? Que no me va a reportar el mismo dinero, pero sé que acabarán fidelizándose y les gustará mi trabajo y de un modo u otro en el futuro dirán, voy a ponerles dinero a estos tíos porque, ¿sabes? Como que no tengo prisa, no tenemos en eso. O sea, es muy mirada larga de esto, la clave es hacer bien el trabajo y la gente lo acaba entendiendo, sobre todo con ese ambiente de saturación informativa y de infoxicación. Al final la gente pues quiere tranquilidad. También los medios tienen una responsabilidad, que eso es algo que yo no sé si se llegó a entender bien, porque siempre ha estado en el periodismo, aquí los periodistas que me escuchen con esto me van a matar, esa visión un poco de seres de luz, ¿no? De arriba abajo. Pero hay que entender también, eso tiene doble sentido. Que tienes derechos y tienes deberes. Y nosotros uno de los deberes que tenemos como medios también, pues tú tienes un rol social y tú influyes en la sociedad. Y el tener contenido en abierto para divulgar la política internacional pasa por eso. Por ser conscientes de que tienes que acercar el conocimiento internacional si quieres que la gente esté informada, con unos mínimos. O sea, yo no le voy a poner un artículo ultra específico que suele ser para suscriptores en abierto porque, pues bueno, a lo mejor es demasiado profundo y pues sinceramente es un contenido que está dirigido a un público concreto, pero el público amplio. Hay que tener artículos y mapas que lleguen a ese espectro. Transversalmente hemos estado hablando de esa persona joven que sale de la universidad, que a lo mejor no tiene ese poder adquisitivo. Uno de los grandes problemas que ahora mismo hay en España es ese paro juvenil. Sí. Vosotros tenéis un modelo de redactores jóvenes, gente joven que trabaja en ello. Quería hacerte una doble pregunta o con posible doble respuesta. Uno, vuestro modelo apostando por gente joven, y otro, ¿cuál es la situación? ¿Por qué casi se duplica el paro juvenil con respecto a otros estados de la Unión Europea? ¿Qué se produce aquí que diferencia del resto? Voy primero con lo de nuestros redactores. Nosotros siempre hemos tenido muy muy en cuenta el dar espacio a gente joven, porque no lo tuvimos. Es decir, yo tengo ahora, bueno, tuvimos como si yo tuviera aquí 80 años. Tengo 26, ¿no? 26 años. Y yo con 21 tenía muchas cosas que decir, muchas cosas. Y, oye, a lo mejor no era una pluma que me vayan a dar un premio, pero sí mi capacidad de análisis ya la consideraba aceptable. O sea, no la de un académico, pero oye, pues a mí me apetecía escribir en algún sitio. Y era muy difícil porque la edad juega en contra siempre. Entonces nosotros aquí damos espacio a la gente que tiene esa capacidad, no a todo el mundo, porque oye, no todo el mundo la tiene, no nos vamos a engañar, pero sí que hacemos entrevistas con los autores, tenemos esas becas remuneradas para que gente de grados se forme aquí y luego se queden con nosotros escribiendo, ¿no? Y tenemos autores muy jóvenes. O sea, tenemos una autora ahora mismo que son 22 años y nuestra media estará en torno a los 27, 26. Porque de verdad que, o sea, con el conocimiento que se tiene y las aptitudes, o sea, tienen capacidad de sobra para el nivel divulgativo que tenemos. Y de hecho es una ventaja que empiece la gente joven con nosotros, porque aprenden a divulgar, que divulgar no es nada sencillo. Además, cuando se meten en los másteres, en los doctorados, se te va trabando la lengua y se te va haciendo más académica, y es muy complicado que bajarles un poco al lenguaje divulgativo. Eso por un lado. Y luego lo del paro juvenil, a nivel nacional, yo creo que es un problema estructural. Sí lo creo. O sea, por el modelo económico, el modelo de crecimiento muy terciarizado, no tenemos una industria fuerte. Y un poco yo creo que será esa burbuja universitaria, ¿no? Hay un libro que yo me leí hace muchos años, se llama La burbuja universitaria, que habla un poco de esa, igual que la burbuja inmobiliaria, pues de las universidades. Y yo lo digo mucho, o sea, lo que tú hablabas antes de un poco ese ciclo vital de instituto, bachillerato, universidad, máster. Sí, pero a mí nunca me insistieron en hacer una FP. Yo creo que si hubiera hecho una FP ahora de finanzas complementado con un grado, tendría un conocimiento bestial. Claro. O nunca sé, nuestros padres, que no les culpo para nada, pero nadie analizó cómo el modelo universitario se había basado mucho en sacar dinero, se había mercantilizado, porque no todos los másteres son másteres oficiales, hay mucho título propio que lo que ha servido es para dar dinero a las universidades. Oye, vale, es legítimo, pero es un sistema muy, muy mercantil, y creo que eso también arrastra. Y luego que España tiene una tasa de abandono escolar muy alta. Y de ninis también muy alta. Y es un poco por ese modelo. Pues no sé si será la economía sumergida, que me estoy tirando un poco
al vacío, pero sí creo que son muchos trabajos relacionados con el sector turístico, muchos trabajos pues con tiendas de ropa, ¿no? Para gente joven, que eso te da dinero al principio, pero luego no te permite tener una progresión formativa, ¿no? Entonces yo sí creo, o sea, esto es una opinión bastante personal, pero creo que hace falta un poco de reconversión de todo. O sea, apostar pues, traer industria, que la gente se forme, no banalizar, ¿no? O demonizar las FPs. Es algo que yo sí que he visto ya con el paso de los años. Pero sí, es que estaba el FP en mal visto. Te salías a trabajar como mal visto. Eran muy pocos casos los que estudiaban la carrera y a la vez trabajaban, aunque fueran unas horas el fin de semana. Era como, no, tu ciclo vital ahora mismo es la universidad. Estaba como demonizado todo aquello que se saliera del marco, que no sé por qué se ha estabilizado ese marco, pero coincido mucho con tu razonamiento. Y que se ha perdido algo muy importante, y esto te lo estoy diciendo yo teniendo una empresa, y es el espíritu de sindicalización. Y yo creo que esto, a lo mejor unos años me arrepiento de esto, pero creo que se ha perdido y es importante. O sea, mucha gente joven no tiene ese conocimiento de sus derechos laborales. Pero también porque hay una criminalización a veces de la sindicalización, porque lo que se ve en los medios es como, bueno, sí, claro, los sindicalistas. Que es un poco fruto de todo, ¿no? De, oye, a lo mejor no has sabido llegar a esa gente joven, también tenemos una pirámide de población completamente invertida, y cuando vives en esa época, una situación de crisis casi estructural, tú asumes que tu trabajo va a ser precario, que tus oportunidades laborales van a ser malas, pues al final no tienes ese espíritu de pues, defender esos derechos y creo que también pues viene un poco todo de la mano, ¿no? Que hemos vivido un cambio y no es simplemente español, o sea, que era lo que hace poco leía un artículo en Tribune, que es una revista británica que hablaba un poco del problema que están teniendo en Reino Unido con los graduados universitarios que no tienen trabajo. O sea, no es solo español. Lo que pasa es que aquí hay otros condicionantes que se claro, suman. O sea, aquí tienes también que se te suman eso con gente que se ha dedicado mucho al sector servicios, que tuvo, o al boom inmobiliario, que tuvo muchísimo. Pero claro, estamos hablando de menores de 25 años. Esa gente no vivió el boom inmobiliario. O sea, hay otros problemas que siguen ahí. ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor para qué trabajar si las oportunidades son una mierda. Pero bueno, esto se aleja. ¿Sabes? Esto es mi opinión personal, no del medio. Has tocado un momento la pirámide invertida que hay aquí, también que empieza a haber en toda Europa. Te quería preguntar un poquito sobre esa demografía cambiante que hay ahora mismo en el mundo. África, población joven; Asia, población joven; crecimiento de los totalitarismos, precisamente bueno, hay diversos factores, pero también esos cambios demográficos. Ya las políticas considero yo que se enfocan a donde más gente hay, población de 50, 60 años, como es en Europa. ¿Cómo ves el futuro con respecto a estos cambios demográficos? ¿Se van a saber asimilar? ¿Europa va a saber aceptar su nuevo papel como esa vieja aristocrática casi? Porque has dominado el mundo durante las últimas décadas, junto evidentemente a otros focos como Japón o Estados Unidos, pero de repente ves que la mano de obra, los trabajadores se te están quedando mayores, no hay población joven, y la mano de obra, los trabajadores van a venir de otros continentes y ese racismo estructural empieza a crecer porque precisamente no se entienden otras culturas. Es verdad que es un tema muy amplio, muy complejo de analizar, pero ¿ves que puede haber choques muy fuertes o se va a saber llevar a cabo todo este cambio demográfico en el mundo? Yo creo que no. Creo que la mirada va a ser cortoplacista porque con una demografía como la que dices en la Unión Europea, en la que la gente mayor tiene voto, al final todo va a estar muy enfocado en pues, cuestiones electoralistas, ¿no? Y no hay nada que movilice más en una crisis que el sentimiento de pertenencia. Creo que eso es algo que yo ya he asimilado, no vamos a tener de repente un boom multicultural, ¿no? No creo que vaya a ocurrir precisamente por eso, porque el avivar un poco el sentimiento nacional de tenemos que unirnos, creo que es un argumento muy útil a nivel político. Pero si fuéramos inteligentes nos daríamos cuenta de que es necesaria la inmigración si quieres ser competitivo a nivel internacional. Y no miraríamos a nivel de estados, o sea, de países, sino entender Europa como un bloque único. Y mírate que yo no soy el más europeísta del mundo, pero o sea, creo que la Unión Europea es necesaria, necesita mucha reestructuración y mucha meterle mano, pero sobre todo a nivel migratorio creo que lo vamos a necesitar. Pero si partes de la premisa de que hay desigualdades en la recepción de migrantes, que es un asunto que se lleva peleando con todos estos convenios de Dublín para que los estados del sur no sean los receptores, sino que haya un reparto más equitativo, es muy complicado que tú en un futuro te pongas a poder pensar en
en una política migratoria común cuando todavía no lo has solucionado, ¿no? Y en el caso de estas regiones con la población tan joven, como el caso norte de África y el África subsahariana, una de las características que suele tener esto, que lo hemos visto en Egipto, es que cuando tú tienes poblaciones tan jóvenes, tienes revoluciones más frecuentes. Porque claro, la gente que tiene 10 años, por ejemplo, primaveras, revueltas árabes en 2011, la gente que tenía 6 años en el 2011, ahora ¿cuántos tiene? 16 ya adolescente. Claro, ahora tiene 16 años. Es decir, esa gente vivió un periodo de revolución, pero no se acuerdan, porque no eran conscientes de ellos, pero sí que ha vivido la dictadura de Al-Sisi. Y ahora de repente se encuentra con que lleva desde los 14 que empieza a tener un poco de conciencia con una situación de crisis estructural y va a pedir unos nuevos derechos. Y eso pasa en la mayoría de países con una población tan joven. Y sobre todo una población joven, ¿no?, que ahora mismo tiene acceso a un teléfono móvil, pero no tiene acceso a unos recursos básicos que le permitan desarrollar su vida. Es un poco cyberpunk, ¿sabes? Sí. Es decir, te encuentras con, pues eso, lo que veíamos hace... en Senegal lo hemos visto con protestas, ¿no? También... yo analizo eso y digo, es un shock muy grande alguien que tiene acceso a internet a ver el mundo del desarrollo, así entrecomillado, y está viviendo desde hace años en un sistema en el que no cree y que no le ampara. Creo que eso es un choque de trenes bastante grande y nos va a llevar a eso, a muchas protestas sociales. O sea, me atrevo a decir que este año y el que viene van a estar marcados por las protestas sociales, como estuvo ya el 2019. Has tocado un punto para mí muy interesante, que es esa globalización que para algunos tiene partes positivas, luego tiene para mí una parte también muy negativa, que es esas desigualdades estructurales del sistema. De repente gente en otras partes del mundo se da cuenta, precisamente porque ha llegado Internet, han llegado los teléfonos móviles, que puede crear lo que tú has contado, revueltas aparte de la población joven. Me interesa también el punto que has tocado de la Unión Europea, cómo va a afectar el Brexit, la salida del Reino Unido a la Unión Europea. Va a haber grandes cambios. De momento, es verdad que ahora con la COVID ha pasado un segundo término, pero evidentemente parecía hace un año que iba a ser lo principal en estos años venideros. ¿Crees que va a afectar mucho o van a llegar a una serie de acuerdos para que no se desestabilice mucho la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea? O sea, yo creo que en líneas generales serán pragmáticos. Y el Reino Unido sabe que no puede estar sin Europa y a la inversa igual, pero cuando hablamos de la Unión Europea este próximo año, no hay que pensar en Brexit como una cosa aislada, sino en Brexit y salida de Merkel, que es algo que se pasa por encima y todavía no nos hemos metido en ello a partir de septiembre. 16 años lleva Merkel, más o menos. 15, sí. 15. O sea, 15 años en el poder y lo vamos a ver este año. O sea, bueno, sí, 16 y acaba este mandato. Claro. Sí. Pero la salida de Merkel va a influir muchísimo en la Unión Europea que conocemos, sobre todo porque tienes un Reino Unido que era la otra potencia dentro de la UE que se ha marchado. Merkel se va, que era una figura bastante conciliadora, y se te queda un sucesor que no se sabe quién va a ser, y un Macron con unas elecciones al año siguiente. Entonces la situación para la Unión Europea a nivel interno es bastante complicada, sobre todo teniendo en cuenta que tienes a su vez que distribuir todos los fondos de recuperación tras la pandemia, ¿no? Entonces o pasan dos cosas: o la Comisión ve su oportunidad, el proyecto a nivel político, y se hace fuerte, o te encuentras un poco como unos años de pues cada uno un poco a su bola, porque luego tienes a Rutte, ¿no?, que acaba de ganar, el de Países Bajos, que es ese frugal, es el oyente, es ese señor que va en bici pero no nos quiere dar dinero a los países del sur, pues ese es más Rutte, ¿no? Y esos van a estar fuertes porque tienen esa línea de la City, ¿no? Para zona de negocios, Ámsterdam, sin Londres, pues pueden hacerse fuertes dentro de la UE, pero yo creo que va a estar marcado por eso, y a nivel del Brexit se necesitan. Sobre todo Reino Unido le viene una situación muy complicada, porque tienes el golpe económico que ya se había asimilado del Brexit, se podía afrontar, ¿no? Pero el golpe económico más el golpe económico de la pandemia, eso va a ser muy complicado. Y las protestas que estamos viendo estos días en Reino Unido, sí, las de Bristol o en general en el país, porque llevamos desde la semana pasada, no son simplemente fruto de la violencia policial, son también fruto de una sociedad a la que se les prometió mucha libertad y recuperar sus derechos, y de repente la pandemia ha hecho que muchos vean que no los tienen, que les están metiendo restricciones, y que encima ahora Johnson va a aplicar una serie de políticas para dar más poder a la policía. Pues con más razón esa sociedad está un poco cansada y se sale un poco a preguntarse de eso de recuperemos nuestros derechos, ¿dónde está? Ya.
Entonces, como que hay un trasfondo ahí que se ha generado que a nivel de política internacional en unos años se podrá analizar bien y será bonito, entre comillas, ver cómo las ideas que se lanzaron con el Brexit han acabado alimentando un monstruo de reivindicación social. Volviendo a la Unión Europea, uno de los puntos, para mí con razón, a los que más se le ha criticado es la política con respecto a la guerra de Siria, que al final se ha dejado que Grecia o Turquía hagan de tapón y ya está. Si miro por otro lado, el problema no existe. Siria, 10 años se han cumplido ahora mismo del conflicto. Unión Europea mira de otro lado, siendo un conflicto que está en el mismo Mediterráneo. ¿Hay una solución futura? ¿Se ve la luz al final del túnel o sigue enquistado el problema en Siria? Yo es que creo que, o sea, no voy a meterme muy profundo porque hace tiempo que no toco el país y la política de allí, pero lo que queda claro es que Assad se queda. Y Assad ganó la guerra y cuanto antes lo asimilemos, mejor. Pero no olvidemos que Assad tuvo su papel en el conflicto y los crímenes que se cometieron. Entonces yo creo que también ha habido un poco de fatiga de Siria, ¿no? Por parte de la Unión Europea. Vio que eso era un monstruo que crecía, pero a nivel político yo creo que Assad se quedará y veremos de nuevo ese pragmatismo en Oriente Próximo. A ver la administración Biden cómo reacciona a esto, porque ya hemos visto que este señor es bastante duro con Rusia y sus aliados, y no sé cómo le va a sentar a Washington que Assad ya salga públicamente y tome el control del país, ¿sabes? Es que es una situación bastante complicada. Ahora me gustaría tocar Biden, pero vamos a cerrar Oriente Próximo. Estamos aquí pasando por muchos sitios, pero me gustaría hablar un poco de la actualidad. Oriente Próximo, Netanyahu, cuartas elecciones, esa inestabilidad en Israel, un aliado histórico de Estados Unidos, de Joe Biden. ¿Cómo afecta al mundo lo que está pasando ahora mismo en Israel? ¿Cómo afecta al mundo? Porque al final es un elemento precisamente por sus relaciones con Estados Unidos. Sí, pero fíjate que te diría cómo afecta al mundo si estuviera Trump. Pero Israel al final es el aliado y creo que te va a dar igual quién esté en el poder. Sinceramente, va a ser aliado de Estados Unidos sí o sí. Bueno, ellos lo saben, todos lo sabemos y es como se vive. Pero el gran problema que tiene Israel ahora mismo es ese personalismo de Netanyahu, porque es una persona que el problema de él es él. Que estas cuartas elecciones son porque todas las coaliciones que se han intentado formar pedían que él no estuviera y él no se va. Tiene abierto un caso por corrupción, que es lo que está, es el objetivo que tiene, es formar gobierno y que se le dé la inmunidad para que no le puedan juzgar, ¿no? Entonces, bueno, estas elecciones tiene pinta que va a seguir igual de fragmentado que antes, que no habrá una opción de desatascar, ¿no? Un poco ese gobierno, formar una coalición. Y el tema es que si no le ha funcionado la estrategia de la vacunación, porque el ritmo de vacunación de Israel no es casual. Claro. También hay que entenderlo en el contexto de que tenía unas elecciones a la vuelta de la esquina. Pero mi pregunta es que si no le ha funcionado eso para conseguir votos, no le va a funcionar. Claro, a lo mejor se tiene que plantear irse. Pero a nivel internacional yo no te diría que... O sea, si entra un perfil más moderado... Bueno, pues es que Israel tiene una política de Estado, de esa que hablábamos antes, bastante definida. Y sabe quiénes son sus enemigos y sabe cómo tiene que defenderse. Entonces no va a haber... Yo no creo que haya sorpresas, porque no hay un perfil más allá de Netanyahu. Bueno, tienes los ultraortodoxos, pero esos no tienen capacidad de gobierno, ¿sabes? Entonces, cualquier figura que pueda surgir va a tener un alineamiento bastante claro con el bloque occidental, entre comillas. Lo hemos tocado transversalmente. Joe Biden llega a la Casa Blanca en un momento de inestabilidad histórico para Estados Unidos, digamos ese país que era de ejemplo democrático en el mundo, asalto al Capitolio, una serie de cosas que crean esa inestabilidad en uno de los modelos a nivel mundial. ¿Qué retos tiene Joe Biden por delante? Pues reconstruir Estados Unidos a nivel interno, la sociedad rota, o sea, sinceramente. Creo que es uno de los retos más importantes que tiene. Y sobre todo reconstruirla porque tiene que readaptar el Make America Great Again de Trump, ¿no? Porque es que lo necesitan, literal. O sea, no era una tontería. El mensaje de Trump no hay que tomarlo como el mensaje de un chalado. O sea, era un mensaje que llegaba muy, muy bien al público, pero era un mensaje que, bien analizado, tiene su miga porque de verdad necesitan hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Porque pues, necesitan reindustrializarse bien, empezar a volver a ser competitivos, encajar ese proteccionismo con esa sociedad globalizada, porque tienen que asimilar, pues eso, que tiene un nuevo competidor que es China y que no es igual competir en un mundo globalizado cuando eres el más fuerte que cuando tienes a otro. Tienes que empezar a tener más precauciones, ¿no? Entonces Biden tiene que empezar por eso, por la crisis de la pandemia del coronavirus y la crisis económica que se deriva de ello, porque es una sociedad muy desigual.
que siempre tendemos a ver a Estados Unidos como la panacea de la democracia, pero sinceramente Estados Unidos tiene algunas regiones. Yo alucinaba hace unos meses cuando veíamos que hay peste bubónica, hay en zonas de Estados Unidos que es, madre, el amor hermoso. Ya. Entonces ese es uno de los grandes problemas, eso, y que de verdad el mensaje de Trump no ha terminado. Es decir, Trump dominaba el Partido Republicano, su idea, y consiguió un 48%, ¿no? De los votos, no tengo 46, 48, pero bueno, muchísimos votos en estas últimas elecciones. De hecho, fue más votado que en las anteriores, aunque Biden haya sido el más votado de la historia, vale, pero es que Trump consiguió más votos que las elecciones anteriores. Ya. Entonces sí que sigue habiendo un apoyo un poco a esas ideas, ¿no? Y con el asalto al Capitolio lo vimos. Es decir, es posible que llegue un presidente capaz de hacer eso, de motivar esto. Y porque Trump no tenía poder, si lo hubiera tenido. Es decir, creo que ahí tienen un problema muy grave, y también tiene el reto de hacerlo sin mostrar que es el establishment que tanto criticó Trump y que critican algunos dentro de su propio partido, ¿no? Claro. Porque Biden viene del puro establishment demócrata, y ahí tiene un reto que a mí me parece que, como le salga mal, si le sale mal eso, sí que lo vamos a ver. Crecimiento del alt-right en Estados Unidos, también de otros movimientos, pues ese terrorismo blanco, supremacista blanco. Trump, de hecho, ha mostrado, no de forma nunca tan directa, pero sí simpatías. Es un elemento a preocuparnos de cara al futuro, sobre todo en Occidente, ese supremacismo blanco. Esto lo lleva muy bien, además se lo recomiendo a los oyentes que se metan. Nuestro compañero Arsenio Cuenca y John Baldwin lo tratan bastante. Y yo sí creo que es preocupante el terrorismo de extrema derecha, sobre todo porque hay países que no lo conciben como una amenaza. Uh-huh. Alemania se ha puesto bastante más seria a nivel de dentro de sus fuerzas armadas. En Francia también la extrema derecha, sea alt-right, está creciendo. Porque, claro, el alt-right es esa derecha alternativa. O si algún oyente no sabe bien lo que es, esa derecha alternativa que surge en Internet, ¿no? Y que ha entrado en esa guerra cultural, que siempre ha estado dominada por la izquierda. Pues ellos han entrado a luchar en esa guerra cultural. Y lo que hablábamos antes, o sea, tiene toda una relación al final. Ese surgimiento de movimientos de extrema derecha junto a una crisis económica y a una crisis demográfica como la que vamos a ver, que es probable que haga que aumenten los movimientos nacionalistas, ¿no? Ese pozo del alt-right pues te genera un grueso de votantes muy talibanizados, ¿no? Muy radicalizados, que pueden difundir tus mensajes. Y sobre todo se mueven muy bien en tema de redes sociales. Entonces ya lo vimos. Es decir, nosotros aquí en Europa estos últimos años, desde el 2015, vimos cómo pueden surgir lobos solitarios, en este caso del Estado Islámico, pero ¿por qué no podrían surgir de otro tipo de ideologías? No, y también pasa en Noruega. Claro, ahí lo viste. Ha habido ejemplos en Europa, como en Noruega. Y en Estados Unidos llevamos 2 días con ataques de terrorismo de extrema derecha. Y el tema es ese, que claro, hay que categorizarlo como terrorismo. Claro. O sea, hay que entenderlo como tal, como una ideología que promueve una serie de valores y una serie de... un discurso de odio que acaba derivando en terrorismo de extrema derecha. Es verdad que el tiempo es acuciante, pero sí que me gustaría hacer una última pregunta. Me voy a quedar con ganas de hablar de Erdogan, de Putin, de ciertos aspectos de lo que está pasando en Birmania, pero bueno, es que el tiempo es limitado. De cara al futuro hay varios problemas. Estamos en COVID, veremos cómo se desarrolla en los próximos años, pero un punto que me parece muy interesante y que además habéis tocado en el orden mundial es ese posicionamiento de las grandes potencias cerca del Polo Norte ante el calentamiento global, un deshielo, que parece que ya no hay ciertas soluciones y venga, pues se abren nuevas rutas, mejores territorios de cara al futuro. Hay un interés por Groenlandia mayor del que había hace unas décadas. ¿Crees que de verdad las grandes potencias dicen, bueno, el calentamiento global es una realidad, me voy a posicionar mejor de cara a las próximas décadas, o todavía puede haber una solución? Es que es un tema que sí que no controlo mucho, no te voy a negar, ¿eh? No, o sea, aquí sincero, es en plan, por análisis un poco así a brocha gorda. Yo creo que si son realistas y lo interiorizan dirán, pues habrá rutas comerciales. Pero claro, date cuenta que es una región en la que a escasos kilómetros tienes a potencias muy, muy relevantes. Bueno, Estados Unidos y Rusia. Y no tienes a una que no tiene acceso al Polo Norte, que es China. Entonces yo creo que ahí pues puede ser un desafío muy, muy importante. Porque si China no tiene acceso al Polo Norte, si se pudiera navegar por ahí, necesita la complicidad de Rusia, y a nivel competitivo es un palo muy gordo si no puedes pasar por ahí.
Que, Claro. oye, tendrás aguas internacionales y probablemente lo regulen como el estrecho del Bósforo y tantos otros puntos, ¿no? Pero sí es cierto que puede ser una región a nivel geopolítico bastante... O sea, a nivel geopolítico puede ser una región con problemas y luego... O sea, bueno, con problemas en las que haya fricciones. Y luego está la cuestión de si se hace eso es que se ha asumido que la crisis climática es irreversible. Que a mí me parece que es uno de los grandes retos que tenemos, ¿eh? No nos hemos enterado todavía porque sigue siendo un tema muy ideologizado. Pero es que es lo único que es a nivel transversal para lo que es importante la gobernanza global, ¿sabes? Como es el tema. Porque si no, esto se va a ir al garete. Pues ha sido un verdadero placer tener esta charla contigo. Vamos con el bloque final, que ya es un poco más personal. Vamos a pasar con una canción, El emigrante, de Juanito Valderrama. La escuchamos y ahora vemos por qué la has seleccionado. Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre sus cuentas divinas, hecha con nardo y gamín, rezaré pa' que me ampare aquella que está en Saín. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería, atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera a mi Virgen de San Gil, un recuerdo y una pena y un rosario de marfil. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Yo soy un pobre migrante y traigo a esta tierra extraña en mi pecho un estandarte con la alegría de España, con mi patria y con mi novia y mi Virgen de San Gil y mi rosario de cuenta. Yo me quisiera morir Juanito Valderrama, un grande que nosotros no hemos conocido en nuestra generación, pero de la música española. ¿Por qué has elegido esta canción? Pues no te voy a engañar, me puse a escuchar copla hace un año, no sé por qué me dio por ahí, ¿no? Pues se estaba poniendo de moda de nuevo esto de apelar a la tradición, a la canción española, y me llamó mucho la atención esta canción porque el problema de la migración en España no es nuevo. Uh-huh. Y claro, me llevó a pensar en eso, ¿no? En gente como el hermano de mi abuelo que se tuvo que ir a Alemania, o como mi abuelo con 14 años yéndose a Madrid a trabajar, y cómo eso el no emigrar no es que haya sido un paso, sino ha sido más bien una anomalía en la historia de muchos jóvenes de este país. Uh-huh. Y
me despertó eso, el decir, es que ya o sea, el tener que marcharnos a buscar oportunidades no es nuevo. Y ese sentimiento lo tienen ahora mismo miles de personas y de jóvenes que se han ido de este país por las condiciones económicas que hemos tenido, ¿no? Y me despertó eso, el entender también que en esta situación en la que tenemos tanto odio, ¿no?, hacia las personas que vienen, el plantearnos que nosotros fuimos muchas veces los que fueron. Claro. Y es una canción que siempre que me la pongo me lleva a la misma reflexión, acordarme de esas generaciones pasadas que vivieron con una situación, una coyuntura de guerra bastante más grave que la coyuntura que tenemos nosotros ahora, pero al final viviste ese mismo sentimiento de tener que abandonar tu tierra e irte a buscar oportunidades y pensar en tu tierra, porque es algo que no es nacionalismo tóxico, por así decirlo, sino el añorar tus tradiciones, tu cultura, tu gente, creo que es algo que también tenemos que entender, ¿no? Y no rechazarlo, porque parte de esa crisis de la globalización y del mundo hiperconectado es que han intentado, o se ha fomentado una idea del ser humano internacional. No, tú no eres un ser humano internacional, tú tienes un arraigo, tienes una vinculación, que eso no va en detrimento del otro. Entonces toda esta canción pues me lleva un poco a pensar eso, porque se hizo de una manera muy sencilla, pero expresa bien algo que todas las generaciones creo que han vivido de algún modo u otro. Me parece muy interesante ese cambio de paradigma del que se ha hablado, porque la idea de nación o de Estado es verdad que ha cambiado mucho, pero sobre todo la gente que se va para afuera echa de menos. Yo, por ejemplo, tengo una visión en el siglo XXI muy clara sobre la idea de Estado, la concepción del sistema, pero es verdad que se ve en cantantes que tienen que huir, echar de menos, y lo has dicho tú muy bien, no es un nacionalismo tóxico en el sentido de echas de menos la tierra en la que has crecido, claro. Que eso yo creo que independientemente de tu ideología, de cómo veas el mundo, de cómo creas que el mundo puede ser mejor, todos somos de una tierra, de un pueblo. A lo mejor hay gente que su nación es más grande que otros, pero es normal que tú te vayas a otra parte del mundo y eches de menos tus raíces. Claro. Me parece muy interesante. Vamos a pasar a la otra parte, a la del texto. Stefan Zweig, no sé si lo he dicho bien la pronunciación, Zweig. Zweig. Es que creo que sí, creo que es así. ¿No? Yo mi alemán es de 0, pero vamos. Yo el alemán 0, El mundo de ayer, un extracto que has seleccionado, así que cuando quieras, Edu. Si busco una fórmula práctica para definir la época de antes de la Primera Guerra Mundial, la época en que crecí y me crié, confío en haber encontrado la más concisa al decir que fue la edad de oro de la seguridad. Todo en nuestra monarquía austriaca, casi milenaria, parecía asentarse sobre el fundamento de la duración, y el propio Estado parecía la garantía suprema de esa estabilidad. Los derechos que otorgaba a sus ciudadanos estaban garantizados por el Parlamento, representación del pueblo libremente elegida, y todos los deberes estaban exactamente delimitados. Nuestra moneda, la corona austriaca, circulaba en relucientes piezas de oro y garantizaba así su invariabilidad. Todo el mundo sabía cuánto tenía o cuánto le correspondía, qué le estaba permitido y qué prohibido. Todo tenía su norma, su medida y su peso determinados. Quien poseía una fortuna podía calcular exactamente el interés que le produciría al año. El funcionario o el militar, por su lado, con toda seguridad, podía encontrar en el calendario el año en que ascendería o se jubilaría. Cada familia tenía un presupuesto fijo, sabía cuánto tenía que gastar en vivienda y comida, en las vacaciones de verano y en la ostentación. Y además, sin falta reservaba cuidadosamente una pequeña cantidad para imprevistos, enfermedades y médicos. Quien tenía una casa la consideraba un hogar seguro para sus hijos y nietos. Tierras y negocios se heredaban de generación en generación. Cuando un lactante dormía aún en la cuna, le depositaban ya un óvulo en la hucha o en la caja de ahorros para su camino en la vida, una pequeña reserva para el futuro. En aquel vasto imperio todo ocupaba su lugar, firme e inmutable, y en el más alto de todos estaba el anciano emperador. Y si éste se moría, se sabía o se creía saber que vendría otro y que nada cambiaría el bien calculado orden. Nadie creía en las guerras, las revoluciones ni las subversiones. Todo lo radical y violento parecía imposible en aquella era de la razón. Zweig, me ha recordado por su final trágico allí en Brasil, como emigrante, que precisamente veníamos hablando de ello. ¿Por qué has seleccionado este extracto que es con el que empieza el libro, precisamente? Pues porque a mí este libro me lo recomendó un profesor de Historia de las Relaciones Internacionales y me dijo que era uno de los mejores libros para entender la historia del siglo XX, principios del siglo XX en Europa. Y cuando lo abrí y lo leí, ese extracto, esa idea de la seguridad, lo asocié automáticamente a mi vida. A esa generación de los 90 que hemos crecido con todo seguro. Y siempre me he planteado, y además he reflexionado mucho sobre ello, sobre lo rápido que se puede acabar lo que das por hecho. Claro.
Y creo que lo hablábamos antes, cómo la pandemia ha demostrado un poco eso, cómo toda tu vida se puede ir al garete. Tú piensas en la gente que tenía un negocio que acaba de abrir un bar en un país boyante, donde el año pasado o hace 2 años llegaron 94 millones de turistas. Como todo se puede ir al garete. De repente los turistas no están ahí. Claro, entonces esa idea de que asumimos que todo es seguro y tienes un ritmo de vida invariable, y esto te está hablando de justo antes de la Primera Guerra Mundial, y luego lo ves con perspectiva de ahora y dices, lo que se lió después, porque este hombre vivió las 2 guerras, ¿no? Y se crió en un ambiente tranquilo y seguro. Y en un imperio que luego dejó de existir. Es que Claro. incluso el imperio en el que vivió su infancia dejó de existir completamente. Es que yo entendí con esto, al final ya del libro y sabiendo la vida de Zweig, entendí su suicidio, ¿no? Porque, me he hecho un spoiler a quien no lo supiera, pero sí, yo lo entendí porque dices, has vivido tanto trauma y tanto cambio que es normal que estés harto, ¿no? Y es un fragmento que siempre me llamó la atención por esa idea del concepto del mundo de la seguridad. Empatizo mucho con tus palabras porque yo de adolescente, además siempre lo decía, siempre me ha gustado un poco la historia, digo, es un poco inusual. Yo creo que nuestra generación va a vivir algo grande, va a vivir algo, y algo grande no significa que sea positivo, porque grande a veces se dice, qué grande, no, algo grande que rompa con nuestra tranquilidad con la que hemos crecido, porque no es normal, personas de nuestra generación, yo tengo 28, tú 26, que hayamos vivido con tanta tranquilidad esos años. Ponte, precisamente alguien que nació en el año 1900, la inestabilidad que vivió en cualquier parte de Europa. Sí. Es que son muchos cambios. Naciste en 1910, Primera Guerra Mundial en tu infancia, Segunda Guerra Mundial en tu... y vamos al ejemplo más claro del siglo pasado, pero otras generaciones han vivido muchos cambios en pocos años y es normal dentro también de la evolución humana esos cambios. Sobre todo diría que una anomalía en este país es la gente que nació después de la muerte de Franco. Sí. De 1975, para mí eso es una anomalía, la tranquilidad que hemos tenido. Y ahora la pandemia creo que ha roto un poco, ¿no? con eso, pero la gente que tenga ahora 35 años, 40 años, esa gente ha vivido una etapa de mucha seguridad, entre comillas, ¿sabes? De mucha tranquilidad a nivel político y de tu vida más o menos sabes por dónde va a ir. Uh-huh. Entonces ese fragmento siempre me recuerda eso y me lo recuerdo muchas veces de decir, nada es seguro y aquí puede venir, que no es ser un chalado, ¿sabes? Pero sí que... No, tener como las defensas preparadas o también la mente preparada ante cambios. Y saber qué puede ocurrir. Y que bueno, pues que te adaptas y sobrevives. Este hombre acabó en Brasil, ¿no? Claro. Entonces, pues... ¿Quién le ve decir en su infancia que Claro. en Petrópolis, creo que es el lugar en el que se asienta, iba a acabar allí? Me gusta acabar la entrevista con una palabra, puedes tomarte el tiempo que quieras, y que me digas esa palabra qué significa para ti. Yo te la digo y tú me lo dices brevemente en 2 palabras, en una frase, qué significa para ti esa palabra. La palabra es frontera. ¿Qué significa para ti la palabra frontera? Tómate el tiempo que quieras para pensarlo. O sea, lo primero que pienso es división. Sí, para mí sería la división, ¿no? El territorio me lleva a pensar, sí, lo asocio mucho a eso, a una división entre los unos y los otros. Uh-huh. Creo que es un poco el fruto de cómo se ha concebido la frontera. Pero es algo que su origen natural es ese, definir hasta dónde llega el espacio de unos frente al espacio de los otros. Y te diría que, o sea, esto es lo que se me viene a la cabeza, ¿eh? Mucho conflicto, porque te va a generar conflicto y te va a generar disputas en el momento en el que estableces un límite para algo, ¿no? Que tiene que el otro aprobar. Yo creo que sería eso. Bueno, no me apela a ningún otro sentimiento. Pues me parece muy interesante, creo que compartimos un poco el punto. A mí también me recuerda como cosas no positivas, pues conflicto, Claro. luchas. Que ojo, eso no implica que no sean necesarias, porque yo creo que sí son necesarias para legislar dentro de un pero el cómo se conciben, creo que ahí hay un problema porque que nos lleva a pensar eso rápidamente entre división y conflicto, creo que ya dice mucho. Uh-huh. Pues Edu, me parece un buen cierre para la charla que hemos tenido. Ha sido un verdadero placer El hablar placer contigo. es mío, hombre. Y nada, a vosotros que estáis al otro lado en el 88.5 FM de Radio Almaina, gracias por escuchar la charla. Nos escuchamos muy pronto. Adiós. El pueblo